aspectos fundamentales de las armónicas de potencia. ¿Su edificio puede manejar las necesidades eléctricas de hoy? ¿Está listo para la próxima década? Los desarrolladores y constructores de edificios saben que tener un edificio sin problemas de energía es básico. Los códigos eléctricos están relacionados con la seguridad y no cubren los problemas de calidad de la energía, como por ejemplo la operación errática de equipo computacional, equipo y cableado sobrecalentado debido a armónicas, bajadas y subidas de voltaje, falla prematura de equipos, tripping de interruptores y otros. Las medidas preventivas y las consideraciones de diseño que pueden disminuir las ocurrencias y defectos de los problemas de energía son baratos de instalar durante la etapa de construcción o renovación de un edificio. También son costo efectivos. Este programa le ayudará a entender mejor una de las preocupaciones más importantes de la calidad de la energía, las armónicas. Un hecho misterioso está ocurriendo en los edificios de oficina y las plantas de fabricación de hoy. Los transformadores, los neutros, conductores de fase se están sobrecalentando. Los interruptores de circuito están saltando y los motores se queman sin razón aparente. Sin embargo, las herramientas de detección de problemas y los procedimientos muestran que todo está normal. ¿Cuál es el problema entonces? Detectar el problema es relativamente importante una vez que se tienen las herramientas correctas y se sabe qué buscar y dónde. Este programa le ayudará a usted a entender básicamente los sistemas de potencia y las armónicas. Incluye algunos puntos sobre cómo identificar las armónicas y métodos para enfrentar el problema. Las armónicas son frecuencias enteras o múltiplos de números enteros de frecuencias fundamentales. Si ustedes hacen tocar un instrumento en el medio, las cuerdas vibran en la frecuencia más baja, fundamental. Y si lo tocan cerca del puente, las cuerdas vibran a la fundamental y además a una o más frecuencias armónicas simultáneamente. En esta forma, la fundamental se combina con las ondas sinusoidales armónicas para formar ondas distorsionadas, repetitivas, no sinusoidales. En los sistemas de potencia, las corrientes armónicas o voltajes armónicos son múltiples de la fundamental. Ellos están presentes en la forma distorsionada creada por cargas no lineales. Para entenderlo, veamos primero las cargas lineales. Bajo condiciones normales, las formas de onda de voltaje suministradas por una compañía eléctrica sería sinusoidal a la frecuencia fundamental. Cuando se conecta una carga lineal a un voltaje sinusoidal, solamente va a ser sinusoidal a la misma frecuencia. En otras palabras, una carga lineal no produce una corriente distorsionada cuando se conecta a un voltaje de corriente sinusoidal. Cuando la carga contiene elementos no lineales, el circuito lleva una corriente en pulsos abruptos y no en una forma suave. Estos pulsos forman una forma de onda distorsionada que contiene armónicas. Las armónicas son prevalentes en todo lugar que exista una gran cantidad de cargas no lineales, como computadores personales, iluminación con balas electrónicos, maquinaria de oficina electrónica y accionamientos de motores de velocidad ajustable, equipos que típicamente contienen un suministro de energía conmutado con un circuito de entrada condensador diódico no lineal. Este tipo de circuito convierte el voltaje de corriente alterna a continua para cargar el condensador grande con el pic del voltaje de línea. Luego saca corriente continua para dar potencia al resto del circuito. A medida que el voltaje pasa a través de todo un ciclo completo, va sacando pulsos de corriente solamente durante el pic del voltaje de línea. Esto produce que la corriente se distorsione, y es justamente la distorsión la que contiene las armónicas. Esta carga puede ser representada por un resistor en paralelo con distintos generadores de corriente operando a frecuencias armónicas. El resistor conduce la corriente a la frecuencia fundamental. Las corrientes armónicas, los generadores de corriente armónica bombean corriente a más alta frecuencia. Todas estas se suman para formar la corriente distorsionada que es llevada por la carga no lineal. Entonces, cuando se conecta esa carga, entra al sistema de distribución.
Cada armónica tiene un nombre, frecuencia y secuencia. En la distribución de corriente alterna, la porción positiva y negativa de la corriente y las formas de onda son prácticamente iguales, entonces no hay componente de corriente continua. Bajo estas condiciones, las armónicas de números pares no se generan. El resto de las armónicas ocurren en 3 secuencias, en términos del efecto de su rotación de Fasor. Mientras más alta la frecuencia, más rápido es la rotación del campo magnético. Las armónicas de secuencia positiva, incluyendo las fundamentales, son las que rotan en sentido directo. En otras palabras, cuando se aplican a un motor de inducción trifásico, el motor rota hacia adelante. El campo magnético producido por una secuencia negativa de armónicas tiende a cancelar el campo producido por la fundamental y rota en dirección reversa. Este efecto puede producir que los motores de inducción trifásico se quemen y las secuencias de cero, conocidas como frecuencias triples, no rotan. Ellos se agregan en el neutro de un sistema de 4 cables trifásicos. La mayoría de las armónicas que se encuentran en el neutro se deben a la tercera armónica. Los efectos de las armónicas se encuentran en los equipos de distribución de potencia que sirven tanto a los monofásicos como a las cargas no lineales trifásicas. Las cargas no lineales monofásicas son típicamente receptáculos o tomacorrientes de iluminación que se encuentran en edificios comerciales, mientras que las trifásicas se encuentran en plantas industriales, donde hay grandes motores con accionamientos de velocidad ajustable. Las armónicas de las cargas lineales monofásicas entran a través de los tomacorriente, producen calentamiento de los conductores neutros y de las barras colectoras. En los centros de carga, las armónicas pueden producir un salto prematuro del interruptor debido al calentamiento y debido a frecuencias más altas que los 60 Hz. Los conductores compartidos en un sistema trifásico pueden verse afectados severamente por las cargas no lineales conectados a los circuitos de rama de 120 volts. Bajo condiciones normales, para una carga lineal equilibrada, la porción fundamental de 60 Hz se cancela en un conductor compartido. Sin embargo, las corrientes armónicas de frecuencias triples se suman en vez de cancelarse. Esto produce una corriente neutra mayor a la corriente de fase, aunque la carga de los conductores de fase estén equilibradas. Esta corriente neutra puede ser 130% de la corriente total medida en cada una de las fases individuales. La situación empeora si los neutros se disminuyen de tamaño. Aquí el peligro es el sobrecalentamiento porque no hay interruptores que limiten la corriente en el conductor neutro. La corriente excesiva en el conductor neutro puede producir además caídas de voltaje más altas que lo normal entre el neutro y tierra en la salida. Las barras colectores neutrales son dimensionadas para llevar todo el valor de la corriente nominal, pero se pueden sobrecargar cuando las armónicas de frecuencias triples se agregan en los conductores neutros. Los edificios comerciales comúnmente tienen transformadores 208 de 120 volts en una configuración delta Y que lleva a los receptáculos del edificio, y cuando las armónicas llegan al neutro de la secundaria se ven reflejadas en el devanado de la delta primaria, que causa un sobrecalentamiento y falla del transformador. El mismo tipo de problema ocurre en los sistemas monofásicos con cargas de iluminación a 277 volts. Una vez que se tienen las herramientas correctas, un análisis de ubicación les ayudará a saber si tienen o no un problema de armónicas y dónde está ubicado. Camine por el edificio, busque computadores personales, impresoras, motores de velocidad ajustable, control de calefacción de estado sólido, dimmers y balas electrónicos de la iluminación. Si hay este tipo de equipos, hay posibilidades que el sistema eléctrico contenga armónicas. El próximo paso es ubicar los transformadores que alimentan estas cargas no lineales y buscar si están sobrecalentados. Asegurarse además que el sistema de ventilación del transformador no esté obstruido. Usando un medidor RMS verdadero, mida la corriente en cada fase y en el neutro del secundario del transformador. Si es un sistema de 4 alambres, compare la corriente medida en el neutro con la corriente estimada por el desequilibrio en los conductores de fase. La corriente neutra normalmente debería ser 0 si las corrientes de fase son iguales en amplitud y en fase.
Si la corriente neutra es inesperadamente alta, las armónicas de frecuencia triple probablemente están presentes. Luego mida la frecuencia del neutro. Si tiene una lectura de 180 Hz, la corriente neutra consiste principalmente de tercera armónica. Compare la corriente de fase con las corrientes calculadas del kVA de la placa. Para una carga lineal, la lectura principal debiera ser no más alta que este valor calculada de la placa. Luego analice lo que alimenta las cargas armónicas, mida la corriente en cada neutro de ramificación y compare el valor medido con el nominal para el tipo de cable utilizado. Verifique la barra colectora, vea si hay descoloración o calentamiento y también todos los neutros. Nuevamente, cuando hay 180 Hz, indica la presencia de tercera armónica. Hay varios pasos que se pueden seguir para minimizar el problema de armónicas en el diseño de nuevas instalaciones. Primero, usando un medidor RMS verdadero, determine cuáles son las cargas reales de las corrientes para distintos tipos de equipo y, cuando sea posible, diseñe para estas corrientes de carga conocida. Reduzca el número de toma corrientes por circuito para permitir la caída extra de corriente causada por las armónicas. Ponga neutros adicionales en los circuitos ramificados o use neutros sobredimensionados. Use conductores de alimentación sobredimensionados para mayor disipación del calor. Y también centros de carga sobredimensionados para que las barras colectoras no estén sobrecargadas. O use centros de carga para cargas no lineales. Especifique interruptores diseñados para armónicas. Requiera transformadores diseñados para armónicas con un factor K apropiado para la carga. Disponga los circuitos de ramificación y los alimentadores para que los motores de inducción trifásicos no estén conectados en las cargas no lineales. Cuando sea necesario, use transformadores de aislación y especifique que la gente que hace mantención al sistema esté equipada con sistemas de medición RMS verdaderos. Una parte muy importante para analizar la calidad de la potencia de un edificio es hacer un análisis de armónicas. Vamos a ver 5 áreas principales en una versión abreviada de este análisis. En cada caso, vamos a usar herramientas RMS reales para hacer mediciones que ayuden a identificar áreas de problema potencial. Los resultados también pueden ayudar cuando hay que comunicarse con un consultor. La capacidad de carga de los componentes eléctricos se expresan en un voltaje o corriente RMS. Ya que el valor RMS está definido en términos de efecto de calentamiento, es esencial usar verdaderas herramientas RMS en los sistemas de distribución de potencia. Los edificios comerciales usan transformadores delta Y para alimentar a los tomacorrientes monofásicos. Las cargas no lineales conectadas a estos tomacorrientes pueden producir corrientes armónicas de frecuencia triple que se agregan en forma algebraica en el neutro compartido y cuando llega al transformador se refleja en el devanado primario en forma delta y produce un sobrecalentamiento y falla del transformador. Cuando hay presencia de armónicas, una lectura RMS verdadera es esencial para la comparación precisa con los ratings de la placa. Para encontrar las armónicas, mida la corriente en cada fase y en el neutro de la secundario del transformador. Un espectro de armónicas aparece mostrando la cantidad relativa de cada una de las armónicas en la corriente de fase. Aquí la tercera armónica es 41% de la fundamental. En la secundario del transformador determine el rating o factor K de las armónicas de la corriente de fase. El factor K es un número relativo que indica la cantidad de calentamiento adicional que se puede generar en un transformador estándar por una combinación específica de armónicas. Este número se puede usar para seleccionar el transformador de reemplazo diseñado para esas cargas. Un factor K1 indica que no hay armónicas. Las corrientes de fase en un edificio comercial de oficinas con cargas de computadores pueden tener un factor K de hasta 9, pero un valor típico para un edificio comercial es 4. Las corrientes individuales de circuitos ramificados a computadores pueden tener factores K de 15, pero el secundario del transformador va a tener un factor K mucho más bajo por la cancelación de armónicas.
Si hay niveles significativos de armónicas de corriente, hay algunos pasos que se pueden llevar a cabo para reducir la posibilidad de falla del transformador. Las soluciones, sin embargo, varían dependiendo de la configuración de cableado del sistema. Una solución que funciona en un tipo de sistema puede agravar los problemas en otro. Una opción para un transformador convencional es reducir la capacidad u operar a una carga reducida, usando una fórmula aceptada, y luego etiquetar el transformador con una carga nominal más baja. Los filtros de armónica se pueden aplicar a los centros de carga para reducir las cargas armónicas en el transformador y resolver otros problemas de sistema también. Los filtros deben ser diseñados cuidadosamente para cumplir con las necesidades de los sistemas individuales, basado en análisis detallados de las armónicas y cálculo de la impedancia del sistema. Un transformador existente puede ser reemplazado con una unidad para armónicas o con una clasificación K, y debe elegirse esta unidad para calzar en la forma más precisa posible con el factor K del sistema en carga completa. Un transformador de reemplazo con un factor K demasiado alto puede aumentar las armónicas por su impedancia muy baja en las frecuencias armónicas. Cuando se proponen cambios, se deberá considerar en el diseño la configuración del cableado, la carga existente y los futuros cambios de carga. En el centro de carga, las corrientes armónicas pueden producir el tripping del interruptor. Los interruptores termomagnéticos pueden saltar prematuramente por calor excesivo en el panel causado por las corrientes armónicas. Estos interruptores pueden producir un tripping errático si las cargas no lineales con altos valores peak están presentes. Un interruptor con un sensor de peak responde a la forma de onda. Ya que el peak puede ser más alto debido a las armónicas, este tipo de interruptor puede saltar prematuramente a una corriente RMS más baja. Para detectar las armónicas en un centro de carga, busque el voltaje de fase y verifique si hay puntas planas. Luego mida la corriente en el conductor de alimentación usando un instrumento RMS verdadero. Recuerde que estos instrumentos indican el valor de calentamiento real de la corriente, incluyendo las armónicas. Verifique que está operando dentro de la carga nominal para ese panel. Mida la corriente neutra del alimentador. Si es alta, puede haber presencia de frecuencia triple de armónicas. Luego compare la lectura con lo nominal para los conductores, para la barra colectora, y el terminal. Compare las lecturas de las ramificaciones con el interruptor. Verifique si hay sobrecarga de armónicas de frecuencia triple. El mismo proceso se puede repetir en el resto de los centros de carga alimentados de la misma fuente. Una vez que están seguros que el panel de la toma corriente es afectado por las armónicas, hay algunas opciones para corregir esa situación. Primero, es balancear la carga. Si la corriente neutra es 50 o 60 Hz, la redisposición de los circuitos ramificados puede reducir la corriente neutra. En algunos casos se puede redistribuir la carga a otros paneles existentes o paneles nuevos. Se pueden agregar filtros de armónicas de secuencia cero al panel para reducir la corriente neutra en los alimentadores. Los filtros siempre se deben instalar después de haber consultado con un ingeniero calificado. Si el conductor neutro está sobrecargado, tal vez se requiera un conductor mayor, o el panel existente se puede reemplazar para cargas no lineales. El calor excesivo producido por las armónicas en los conductores de iluminación puede producir una falla en la aislación de conductores. Los ballast con suministro de energía de estado sólido para ahorrar energía pueden contener armónicas. Los estándares existentes para el número de conductores en un conduit no siempre dan cuenta por el calor que causan estas armónicas. Para encontrar la sobrecarga de armónicas en los circuitos de iluminación, se pueden hacer las mismas mediciones que se hacían en el centro de carga de toma corriente. Mida la corriente en el neutro del alimentador. Si los niveles son altos, compare la medición con el valor nominal
para los conductores, barra colectora y terminal. Sienta si hay calor excesivo en los conduits. Para determinar el nivel general de armónicas, mida la distorsión armónica total en la corriente de fase. El THD se refiere normalmente al valor RMS de todas las corrientes armónicas dividido por la fundamental. La distorsión armónica total puede ser un problema si excede el 20%. Para evitar que las armónicas afecten un centro de carga de iluminación, en los diseños nuevos se pueden especificar menos conductores por conduit, o se pueden instalar nuevos balas de alto rendimiento que producen menos corrientes armónicas y mejoran el factor de potencia. Los motores a inducción pueden sufrir de calentamiento de corriente armónica si el voltaje de suministro es distorsionado, y la presencia de las armónicas de secuencia negativa reduce el torque del motor. La combinación de estos efectos puede producir que se queme el motor. Para encontrar las armónicas que afectan los motores de inducción, primero mida el voltaje RMS en el terminal del motor y compárelo con la placa de capacidad nominal. Luego vea el desequilibrio en los voltajes de fase a fase. Vea las distorsiones obvias en la forma de onda del voltaje y luego mida la distorsión armónica total. La mayoría de los fabricantes de motores recomiendan menos de un 5% de distorsión para un motor con carga nominal. Verifique el espectro de armónicas y si hay un gran componente de tercera armónica, las fuentes son los tomacorriente o un desequilibrio. Si hay mucha quinta armónica, puede indicar que los accionamientos de velocidad variable u otros dispositivos no lineales están contribuyendo a las armónicas. Para minimizar los efectos de las armónicas en los motores a inducción, se puede reducir la distorsión de voltaje en los terminales conectando el motor a un centro de carga que solamente suministra carga lineal. También se puede consultar con un experto y agregar un filtro para armónicas en la fuente de armónicas. Los condensadores que se utilizan para corregir los factores de baja potencia producidos por motores a inducción pueden fallar por causa de las armónicas. Los condensadores de corrección K-bar pueden producir resonancia a frecuencias sobre la fundamental cuando se combinan con la red de distribución. Esto normalmente no es un problema si no hay presencia de armónicas. Sin embargo, una corriente armónica producida por cargas no lineales puede encontrar una resonancia que involucra los condensadores K-bar, y la corriente que se produce puede causar la falla del condensador. Examine la corriente del condensador buscando armónicas, típicamente la quinta y la séptima. Los accionamientos de velocidad ajustable son una fuente común de quinta armónica. Verifíquelos. La necesidad de condensadores de corrección se puede ver reducida cuando se instalan accionamientos de velocidad ajustable en los motores. Los reactores de línea pueden ser aplicados en los inputs para reducir las corrientes armónicas o para evitar las frecuencias armónicas que hacen resonancia con los condensadores de corrección. Se pueden diseñar sistemas de compensación para desintonizar el sistema. Los ambientes de oficina, institucionales, comerciales y de fabricación de hoy requieren que se dé consideración a estas recomendaciones para resolver el problema de armónicas y otros problemas de calidad de energía. Especificar tamaños de cable más allá del mínimo del código, especialmente los neutros. Reducir la cantidad de salidas por circuito. Segregar las cargas sensibles en circuitos separados. Siempre utilizar un conductor a tierra separado y respectivamente del conduit. Utilice un conductor a tierra aislado para los equipos sensibles. Utilice un anillo a tierra de cobre externo con varillas de cobre múltiples. Provea protección contra rayos y sobrevoltaje. Utilice transformadores, interruptores y equipos contra armónicas. Utilice conductores de sobretamaño para minimizar la caída de voltaje y ahorre energía. Elija los conductores basados en su conectabilidad superior.